Buenos días. Algunos ya nos habíamos saludado. Vamos a continuar con la segunda parte, la segunda y última parte de la introducción al noveno mandamiento. ¿Cuál es? Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a manera de resumen y para terminar esta mañana con la introducción, pues vamos a ver este pequeño resumen. Vimos que en primera instancia, este mandamiento está dirigido a cualquier persona que en un momento dado funge como testigo de un delito o de un pecado de su prójimo. El mandamiento es claro: no hables contra tu prójimo falso testimonio. Jamás hablar una falsedad del prójimo, una mentira en relación a nuestro prójimo, sea quien éste sea. Vimos que en el Antiguo Testamento, pues el juicio contra un pecado, contra un delito era muy sencillo. El juez, el sacerdote, el rey, el que iba a juzgar, pues necesitaba cuando menos dos testigos. Así lo dice Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y una vez que los testigos confirmaban la acusación, por lo menos 2, en ese momento se ejecutaba pues lo que correspondía de acuerdo al delito o pecado. Sea cual sea la consecuencia, se ejecutaba. Incluso si era de muerte la sentencia por el pecado o delito, se ejecutaba en ese momento. ¿Y quiénes comenzaban la ejecución? Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y dice el 7. La mano de los testigos caerá primero, eran los primeros que ejecutaban la sentencia, sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal del medio de ti. Entonces vemos que es claro la palabra: 2 testigos para la acusación de un delito o pecado, y de manera inmediata se ejecutaba pues lo que correspondía según el pecado o delito. Pero vimos que pues sí, dada la maldad del ser humano, comenzaron a ver que falsos testigos, personas que se prestaban a mentir contra el prójimo para acusarlo. Vimos 3 casos: el de Jezabel, que compró 2 testigos falsos para acusar a Nabot, todo para conseguirle su terrenito en tabachines al malvado Acab. Vean qué perversa. También vimos que el juicio totalmente ilegal, injusto contra nuestro Señor Jesucristo también llevó consigo falsos testigos. Y vimos un tercer ejemplo de Esteban, predicador de la palabra, que también se le acusó con falsos testigos y terminó pues muriendo. Estos 3 ejemplos que vimos, las consecuencias fue la muerte del acusado falsamente. Por falsas acusaciones terminaron, como la ley decía, pues muertos. La Biblia pues nos deja en claro que el testimonio debe ser siempre la verdad. Y cuando se trate de una acusación, en un juicio, en donde sea, es una gran responsabilidad ser testigo. Y aguas contra el que testificaba falsamente. Además de violar Éxodo 20:16, ¿qué pasaba con el que testificaba falsamente? Recordemos los Deuteronomio 19:16. Cuando se levantare falso testigo contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como pensó hacer a su hermano,
y quitarás el mal del medio de ti. Es decir, si él acusaba, no, pues este cometió blasfemia, merece la muerte, y era falso, ¿qué merecía el falso testigo? La muerte, igual que lo que él acusaba. Eso era el castigo. ¿Con qué propósito? Dice, quitarás el mal del medio de ti. Versículo 20, y los que quedaren oirán. ¿Y qué dice? Temerán y no volverán a hacer más de una maldad semejante en medio de ti, y no le complacerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿A quién se le daba esta instrucción de ojo por ojo, diente por diente? A la autoridad, no a las personas. A nosotros se nos manda no vengarnos, pero la autoridad tiene que ejecutar la sentencia. Entonces, la misma pena que merecía el acusado falsamente se le aplicaba al testigo falso para que temieran, dice la palabra de Dios. Vimos también, para terminar con este resumen, que en este mundo pues la justicia es imperfecta. Generalmente, muchas veces, la justicia suele ser injusta. Yo creo que es un contrasentido, pero bueno, la justicia suele ser imperfecta, corrupta. Hay infinidad de casos donde no se juzga rectamente en la Biblia, y a lo mejor tú estás en un caso donde se te está acusando de algo que no cometiste, quizá en la familia, quizás en el trabajo, quizás en la colonia te acusan, no, este vecino, y te acusan falsamente. Esto es de lo más común. O a lo mejor alguno está en un asunto legal que te acusaron falsamente. ¿Qué debemos de hacer? Veíamos en la palabra de Dios, sabiendo que dice el Salmo 7:11, que Dios es el juez que justo. Nosotros, dice 1 Pedro 2:23, debemos encomendar la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. El cristiano debe decir, Señor, aquí hay una acusación falsa, tú sabes, y yo encomiendo mi causa a ti que juzgas justamente. Debemos saber, mis hermanos, y tener muy en claro que como cristianos pasamos y pasaremos muchas injusticias. ¿Por qué? Porque este mundo es injusto. ¿Por qué? Porque el ser humano es pecador. Pero confiemos, hay un Dios, un Señor y juez que tarde o temprano hará justicia. Dice el Salmo 9:8, Él juzgará al mundo ¿cómo? Con justicia, y a los pueblos con rectitud. De Dios nadie se burla. Gálatas 6:7. Nadie se burla. Y terminamos viendo que la justicia pues debe ser equitativa, sin favoritismos. Leíamos Levítico 19:15 que dice la palabra de Dios, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. La justicia es justicia. Es que es pobre, la justicia es justicia. Es que es muy rico, la justicia es justicia. Siempre debemos aplicar la justicia, pero sabemos que la gran mayoría, por no decir todos los sistemas judiciales y de justicia del mundo están corrompidos, en mayor o menor grado. ¿Por qué están así? Por causa de la maldad del ser humano. Claro, si investigáramos, nos daríamos cuenta que a lo mejor hay mayor injusticia en países latinoamericanos, como el nuestro, africanos, y a lo mejor hay menos peor justicia en los europeos, pero de una u otra manera están corrompidos. De una u otra manera, en un momento dado, la justicia no aplica la justicia de entrada, porque dice Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno. Y dice Romanos 3:23 que todos somos pecadores. Entonces eso hace que la justicia en este mundo sea imperfecta. Por eso vemos a inocentes en las cárceles, acusados ¿con qué? Falsos testigos, personas que se dedican a mentir, y también solapados por la autoridad.
que se presta bajo corrupción a tener a gente inocente en la cárcel. Y al ciudadano muchas veces nos dejan como indefensos. Nosotros debemos encomendar nuestra causa al que juzga justamente. A nosotros no nos toca la venganza. Dice Romanos 12:19, la palabra de Dios: no se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿es nuevo esto de que quien debe hacer justicia no la hace? ¿Será nuevo esto en nuestra sociedad de que los sistemas judiciales y de justicia no hacen justicia? ¿Será nuevo esto de que se consiguen falsos testigos? No, lo leímos la semana pasada, pero fíjense lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer ahí un par de versículos porque nos deja una enseñanza muy clara. Comienza diciendo: aprended a hacer el bien. Y es interesante cómo empieza. ¿Qué dice ahí? Aprender a hacer el bien. ¿Saben que hacer el bien se necesita aprender? Hacer el mal no necesitamos aprenderlo. La razón es porque lo acabamos de decir, Romanos 3:23, todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10, hacer el mal ya lo traemos de fábrica. Nacemos con pecado, nacemos con la maldad, nacemos con la tendencia a pecar. Eso es muy claro en la palabra de Dios. Para hacer el mal, el ser humano no necesita aprender, porque el ser humano es esencialmente malo. Las filosofías humanas, la psicología dice lo contrario. La psicología te dirá: el hombre es esencialmente bueno, pero su entorno, su medio ambiente lo corrompe. A la luz de la Biblia es al revés. El hombre es esencialmente malo y es el que ha corrompido este mundo. Entonces, para hacer el mal, pues no se aprende, lo traemos. Dice Romanos 5:12, fíjense lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. El pecado entró en el mundo, es decir, en nosotros por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Esa es la condición del ser humano. Desde pequeñito un bebé empieza con su maldad, hasta llora para que lo carguen y empieza a usar mañas para engañar, para que parece que le duele algo, lo carga el papá y se le quitó. Y lloraba que parecía que tenía un mal mayor. ¿Qué consiguió con ese engaño? ¿Quién lo enseñó a engañar? Más grandecito, ¿quién le enseñó a un niño a pegarle a otro, darle una mordida para quitarle su juguete? ¿Quién le enseñó? La maldad ya la traemos de fábrica. Se perfecciona con el tiempo, pero ya la traemos de fábrica a la luz de la Biblia. Por eso dice Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien. ¿Dónde aprendemos a hacer el bien? Habrá una escuela donde diga: a ver, aquí te vamos a enseñar a hacer el bien. ¿Saben dónde aprendemos a hacer el bien? ¿Dónde se nos enseña qué es el bien que debemos de hacer? ¿En dónde? En las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16, que se lo saben hasta en griego. Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es útil, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vean para qué, versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, para hacer el bien. Dice Isaías 1:17, aprendan a hacer el bien. ¿Dónde se nos enseña el bien que debemos de hacer? En la palabra de Dios. No hay otro lugar. Claro, a nuestros hijos les enseñamos con nuestro ejemplo lo que aprendemos de la palabra de Dios. Entonces,
Hacer el bien, dice Isaías, por eso dice Isaías 1:17, aprended a hacer el bien. Y fíjense lo que dice, porque había un problema en el pueblo de Israel. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Por qué pide esto Dios? ¿Por qué nos pide esto Dios? Generalmente contra quienes son las mayores injusticias. Dice ahí la palabra de Dios, el agraviado. En el hebreo significa, déjenme ver si tengo aquí la palabra de Dios. En el hebreo, agraviado, oprimido, significa oprimido. ¿Quiénes son los que más sufren injusticia? Los oprimidos, los huérfanos, las viudas. ¿Sí o no? Generalmente. A veces la justicia es muy injusta, parejo, pero generalmente, por eso Dios dice, busquen el juicio, restituir al agraviado, al oprimido, al huérfano, amparen a la viuda. Generalmente contra ellos son las mayores injusticias, contra los oprimidos, contra los que menos tienen, ¿sí o no? Han hecho experimentos sociales, por ejemplo, de un restaurante muy de lujo, donde ahora como todo graban en video, entonces va una persona mal vestida, maltrecha, como sucio, llega al restaurante y le hacen el feo, porque lo ven pobre. Algunos lo dejan pasar y ahí medio lo tratan mal, pero si llega una persona trajeada, buen carro y a lo mejor hasta con guarura, ¿qué le hacen? Si hay iglesias que así le hacen, de veras, acepción de personas. Hay iglesias donde como te ven, te tratan. Sí, ya lo hemos explicado. También hicieron una vez un experimento social donde se levantan las denuncias, los ministerios públicos, donde y lo grababan con cámara secreta, llegaba una persona así como pobretona a denunciar un hecho, y ahí siéntese, ahí espérese, de por sí tratan re mal. Pero llegaba una persona así, carro importante, trajeado, y por lo menos la justicia era menos peor con él, que también lo trataban mal, fíjense qué tremendo, pero por lo menos era menos peor. ¿Qué es lo que pasa? Es que justamente no se hace justicia en general, pero más al huérfano, al agraviado y a la viuda. Así está el ser humano. No hace justicia, la autoridad no hace justicia. Es a causa de la maldad del ser humano, de la corrupción del ser humano. El que está corrupto es el ser humano. Dice la Biblia en Deuteronomio 32:5. La corrupción, está hablando de Dios, la corrupción no es suya, por supuesto que no. ¿De quién es la corrupción? De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. La palabra corrupción, shakhat, en el hebreo significa perverso, podrido, echado a perder, que provoca destrucción. Así está el ser humano. No es Dios, aquí dice que el ser humano, la corrupción no es de Dios, es del ser humano. Por eso, hablando del mandamiento que estamos hablando, pues el ser humano se presta a hacer juicios injustos, se presta a hablar falsedades contra el prójimo por la maldad del ser humano. Ya el ser humano es corrupto en sí mismo. Por eso tiene que venir Cristo, morir en una cruz, derramar su sangre para que el que arrepentido crea, Él lo hace una nueva ¿qué? Criatura, porque la anterior era corrupta, llena de maldad, llena de pecado. Entonces, el ser humano, incluso cuando llega a autoridad, pues generalmente hace muchas injusticias. Y por eso dice Isaías 1:17, aprended a hacer el bien. Ahora, en el versículo 23, en el mismo contexto dice, fíjense lo que dice, tus príncipes, déjenme aclararles que la palabra príncipe zar puede ser traducido comandante, jefe, gobernador, oficial, príncipe, cabeza. O sea, príncipe se refiere a quiénes, a los que están en autoridad, pues el presidente municipal, el gobernador, el presidente. Y vean lo que dice, tus príncipes prevaricadores, aquí significa rebeldes falsos, dice, y compañeros
de ladrones. Y escuchen lo que dice: todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia, nuevamente, al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Todos ellos aman ¿qué? El soborno. El soborno. Aquí soborno significa cohecho, que se prestan por dinero a torcer la justicia. ¿Hay o no en nuestro país esto? Una lana y yo no vi que te pasaste el alto. No, ya estaba verde. Tú lo viste rojo, quemado ahí, y con dinero se prestan al soborno. Todos ellos aman el soborno. Pareciera que estamos leyendo el periódico de hoy. Pero ¿de quién está hablando? De la nación de Israel, la que era en ese momento depositaria de los pactos del Antiguo Testamento, que fueron testigos de las maravillas de Dios al librarlos de cantidad de circunstancias en que por su pecado y su maldad se metieron. O sea, no está hablando de un pueblo allá que se encontraron y que no conocían a Dios. En Israel, sus príncipes, sus gobernantes amaban el soborno. ¿Por qué? Porque la maldad está en el ser humano. Y así estamos exactamente en nuestros tiempos, solo que ahora peor. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente le gusta el soborno? Y tanto peca el que ofrece la lana como el que la recibe. Ahí el soborno es la corrupción de ambos. Estamos corrompidos a causa del pecado. Acabamos de leer Romanos 5:12 que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, todos somos pecadores. Y dice: y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hasta ahí diríamos, pues no hay salida, ya estamos amolados. Pero gloria a Dios, porque versículos más adelante en el 18, vean lo que dice. Esto es maravilloso, esta es la gracia de Dios. Dice: así que por la transgresión de uno, ¿quién era ese uno? Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesucristo. Por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. A todos los hombres se refiere a todos aquellos que creen en su nombre, a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo. Si no fuera por la obra de Cristo, mis hermanos, ¿qué sería de nosotros? Pero el ser humano nace corrupto, por eso muchas veces el ser humano oye el mensaje del evangelio y no lo quiere. No es nuevo. En Juan 5:40, Cristo le dijo a muchos de sus oyentes, entre ellos los fariseos, les dijo: y no queréis venir a mí para que tengas vida. Él ya lo hizo todo. La gente dice: yo no creo en un Dios que quiere condenar al mundo. No, Él no quiere. Cristo vino no para condenar al mundo, dice Juan 3:16 al 19. Él no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El problema es que no quieren venir. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Prefieren su vida de maldad, de corrupción, la cual sabemos y hemos visto en la palabra de Dios que en los últimos tiempos se aumentaría. Mateo 24:12, señales de los últimos tiempos, ¿se acuerdan? Dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. Si allá en aquel tiempo había falsos testigos, era injusto, ahora está peor, la maldad se ha multiplicado. La Nueva Traducción Viviente dice así: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. La maldad del ser humano. Bien dijo Aarón, cuando Moisés está en el Sinaí, Dios le dice: mira, este pueblo ya está pero mal. Se habían hecho un ¿qué? Un becerro de oro. Y bajó Moisés enojado y confronta a Aarón. Y vean lo que le dice a Aarón. Pues sí le dijo una verdad. Éxodo 32:22. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, le dijo a Moisés. Tú conoces al pueblo que es ¿qué? Inclinado al mal. Así es el ser humano.
está inclinado al mal, se presta a hacer lo malo, se presta al pecado, se presta a ser testigo falso. Las autoridades se prestan a hacer injusticias por un soborno. Es claro que a la luz de la Biblia la maldad está desatada. Desatada completamente. Se viola con toda facilidad. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entre otras cosas, este mandamiento, ¿saben qué busca? Busca guardar que las relaciones entre nosotros sean llevaderas, sean buenas, que podamos convivir. Si la gente no mintiera contra otros, si se hablara verdad, otra sería la circunstancia. Este mandamiento busca también salvaguardar el honor de las personas. No mientas, si no lo hizo, no mientas. Busca salvaguardar nuestra honorabilidad, porque muchas veces se lanza una acusación falsa y el daño ya está hecho. Y más ahora con las redes sociales, de repente fulanito hizo esto y ya en el Face hasta lo ponen y ya lo publicaron, se hizo viral y el cuate ni lo hizo. Vean cómo una falsedad puede traer un daño a una persona en su honorabilidad, en su vida moral, hasta en su vida física. Hace un año en Argentina hubo un caso muy sonado y lo busqué por ahí y bien interesante porque había una chica de 15 años que fue a hacer un examen, yo supongo que a la preparatoria más o menos por la edad, ¿no? A los 15 más o menos andan en la prepa y reprobó. Yo no sé cómo serían los papás de esta niña que tuvo un miedo tan pavoroso que se fue a esconder a casa de un compañero. Los hijos le debemos de tener respeto a los papás, honra a tu padre y a tu madre, no miedo, es distinto. No, esta niña reprobó, o sea, no pasó nada del otro mundo, pero fue tal el miedo que se fue a esconder a casa de este amigo. El amigo la convenció, no, tienes que regresar, todo esto lo contó ella. Tienes que regresar con tus papás, mira, es lo correcto. Y finalmente, convencida por el amigo, fue y regresó con los papás. Les contó todo, pero los papás les entró un coraje contra el muchacho que comenzaron a acusarlo de secuestrador y de violador. La chica le dijo, no es así, pero consiguieron amigos que falsamente lo acusaron, se empezó un proceso judicial y el joven terminó suicidándose por la presión de estas falsedades. Vean lo que puede traer una mentira, un falso testimonio, sea un juicio o no. Dios está salvaguardando la honorabilidad de las personas. No nos prestemos a hacer el mal contra nuestros prójimos mintiendo. Cuando la Biblia dice que al prójimo debemos de ¿qué? De amarlo. Vean lo que dice Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. ¿Te mentirías a ti mismo? ¿Me voy a levantar una mentira a mí mismo? Bueno, hay unos que hasta se autoengañan. Pero vean el 10. El amor no hace, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, dice la palabra de Dios. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿El amor no hace qué? No hace mal al prójimo. No hace. Y levantar un falso testimonio es hacerle ¿qué? Un mal, dañarlo, para afectarlo. El que dice una mentira de alguien quiere dañarlo, quiere hacerle un mal, o a poco le quiere hacer un bien. La palabra de Dios es claro, el amor no hace mal al prójimo y es grave mentir contra el prójimo. Por eso digo que en Éxodo 20:16 Dios está salvaguardando la honorabilidad de las personas, que nadie hable mal contra nadie. Y también en este mandamiento se desprende pues que el que está para juzgar debe ser justo, debe juzgar justamente. La autoridad debe cuidar que se viva en justicia, pero la justicia brilla por su ausencia.
Dice la Biblia en Isaías 32:17. ¿Qué pasa cuando se vive con justicia? Fíjense. Y el efecto de la justicia será ¿qué? Paz. Entre más justamente se gobierne, ¿qué va a haber en esa sociedad? Paz, dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Cuando hay paz, cuando un gobierno más bien gobierna con justicia, hay paz, las sociedades están más tranquilas, se gobierna bien, la sociedad se alegra cuando el rey gobierna bien, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay paz en las sociedades, hay muchas injusticias. Ahora, hemos de decir que la verdadera paz, la paz que el hombre necesita va más allá. Necesita la paz con Dios, primeramente. ¿Cómo se obtiene la paz con Dios? A través de la fe en Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice la palabra de Dios. Esa es la paz que el mundo no da. Por supuesto, es la paz que la gente necesita primero, porque mientras no haga la paz con Dios, va a seguir prestándose a injusticias, va a seguir prestándose a levantar falso testimonio y a una serie de maldades. Por eso dice, regresando acá a Isaías 32:17, el efecto de la justicia será paz. Entonces yo les decía, si tú te pones a analizar, hay países, no sé si decir más justos o menos injustos que otros. Pero tú te vas a Latinoamérica, a Venezuela, por ejemplo. Están pasando unas injusticias tremendas. Hay paz en ese lugar, hay revueltas, lanzan gas lacrimógeno, balas de goma, han matado a más de 30, 40 personas, porque hay injusticias. Te vas a algunos países de Europa y relativamente hay mayor paz, aunque no tienen la verdadera paz. La paz que solamente trae la reconciliación con Dios. Pero el gobierno, los gobiernos deberían gobernar con justicia. Sabemos que no lo hacen porque la maldad está en el ser humano. Somos por naturaleza pecadores. Entonces, dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En resumen, en primera instancia, lo que esta mandamiento indica es que el que deba ser testigo de un pecado o delito del prójimo no debe hablar ¿qué? Un falso testimonio. Y aquí terminamos hoy la introducción. Algunos hasta se despertaron. Ya terminamos. No, terminamos la introducción porque quiero comenzar a hablar hoy y continuamos en 8 días de un pecado que se desprende de violar este mandamiento. ¿Cuál es? ¿Cuál es el pecado que se desprende de hablar falso testimonio? La mentira. O sea, el mandamiento, decíamos hace 8 días, no es no mentirás. El mandamiento es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, pero de este mandamiento se desprende la mentira. Y quiero con la ayuda de Dios dejar en claro que la mentira es grave, gravísima delante de Dios. No es cosa menor. La mentira, muchos ven, hay mentiras pequeñas, mentiras grandes, piadosas, mentiras buenas. Eso es una cosa ilógica, ¿no? Mentiras buenas, ¿no? Como cuando vienen las Navidades y los fines de año. Y yo a mi hijo le digo que Santa Claus le trae regalos. ¿Es una mentira buena? Blanca le dice, ¿no? Y los reyes, yo le voy a enseñar a mi hijo que los reyes le traen. No hay grados de mentira. Dios abomina la mentira. Primero les voy a decir la razón. Y la razón es que Dios y su palabra son verdad. Escuchen estos versículos que hablan de lo que es Dios y de lo que es Dios, su palabra. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Él es la verdad, lo contrario a ¿qué? A la mentira. Y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia es verdad. Salmo 119:151. Todos tus mandamientos son ¿qué? Verdad. La verdad. Dios es verdad en esencia. Jesús es la verdad. Su palabra es la verdad.
Y luego dice Isaías 25:1, Jehová, Isaías 25:1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son vida y firmeza. Luego Números 23:19 nos aclara algo respecto a nuestro Dios. Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, sería un contrasentido. Primera Juan 2:21 deja en claro lo siguiente: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede ¿de qué? De la verdad. Y el Salmo 51:6 dice de Dios: he aquí tú amas, ¿qué ama? La verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad, pero a la vez Dios aborrece, abomina, detesta la mentira. Lo dice con toda claridad Proverbios 26. Dice la palabra de Dios. Proverbios 12:22. Dice, los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La palabra abominación, toeba, en el hebreo significa repugnante, significa abominable, aborrecer, detestar. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. ¿Es claro que Dios abomina la mentira? Por ninguna manera debemos de mentir. El Salmo 5:6 dice las consecuencias, dice, destruirás, aquí habla de la destrucción total, destruirás a los que hablan ¿qué? Mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Vean que al mentiroso lo pone al nivel del Chapo Guzmán y del asesino de París. Entonces hay una mentira. Destruirás al que habla mentira, y también al hombre sanguinario engañador abominará Jehová. Qué clara es la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, ese mismo versículo, el Señor detesta los labios mentirosos. No, perdón. Estábamos en Salmo 5:6, sí, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Bueno, es claro pues que este mandamiento de Éxodo 20:16 nos deja claramente que Dios abomina la mentira. Tanto que quienes serán echados, entre otras muchas personas, en el lago de fuego que arde por toda la eternidad. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ni más ni menos. La mentira no es cosa menor. Debemos enseñar a nuestros hijos siempre a hablar verdad y decirles, mira, ¿dónde van a estar los mentirosos? Ahí lo dice la palabra. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque Dios abomina la mentira. Mentir es lo contrario de la verdad. Dios es verdad, Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. Mentir, por supuesto que es algo que Dios abomina. Les voy a poner un ejemplo bíblico de una sentencia muy dura de parte de Dios a alguien que mintió al inicio de la iglesia cristiana. ¿Se acuerdan que yo, cuando hablamos de no hurtarás, de robarle a Dios, mencioné a Ananías y Zafira? Y creo que su conducta, y ahorita lo vamos a ver, queda más en
en la violación de este mandamiento que en la de no hurtarás. Y van a ver por qué. Todos han oído de Ananías y Zafira, murieron, un juicio muy duro de parte de Dios, y la mayoría empiezan a decir, es que murieron porque no diezmaron. Y entonces empiezan predicadores, hey, si tú no pactas, no siembras, le robas a Dios. Ve a Ananías y Zafira, cayeron muertos, ten cuidado. Hoy empiezan a manipular y le meten miedo a la gente. Cuando el cristiano da con alegría, cuando el cristiano da como propuso en su corazón, cuando ya vimos eso en el mandamiento de no hurtarás, el cristiano ahora bajo la gracia sabe que da con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Ananías y Zafira no murieron porque no diezmaron, ni siquiera se habla del diezmo en ese pasaje. Vamos a leer el pasaje y van a ver cuál es la causa por la que Dios trajo el duro juicio de la muerte a Ananías y a Zafira su esposa. Hechos 4:32. Debo decirles que este es el inicio de la iglesia. Acaba de pasar Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado, la iglesia inicia y según leemos en el libro de los Hechos, hubo un mover de parte de Dios en su iglesia maravilloso. La gente se ayudaba, vendían sus propiedades. Vamos a leerlo. Dice, y la multitud, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, había un verdadero amor entrañable entre ellos y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, algo maravilloso estaba sucediendo. Vean el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún que necesitado, porque todos los que poseían heredades, sus terrenitos o casas y las vendían, todos los que las poseían y las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía como a cada uno según su necesidad. Si leemos muy bien, mis hermanos, esto era un mover muy especial que sucedió ahí en ese principio de la iglesia. Algunos que tenían propiedad las vendían y traían todo y lo traían a los apóstoles. No era una obligación, y ahorita lo vamos a ver, no era una ley. Tampoco se reglamentó en la doctrina. Cuando ustedes lean las cartas de Pablo, de Pedro, Santiago, Juan, Judas, no encontrarán que esto se haya reglamentado ni que se haya dicho que deba ser así. Dios no iba a dejar nada al garete. A ver, tráiganle todo al pastor. Imagínense ahorita que yo manipule este versículo, vendan sus propiedades y tráiganles de aquí. Para empezar, ni apóstol soy, ¿no? Entonces lo traían a los apóstoles. Era un mover especial. Lo que sí se nos manda, ya lo estudiamos, por ejemplo en Efesios 4:28, es ayudar al necesitado. Se nos manda allá en Gálatas 6:10 a hacer el bien mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. Pero aquí pasaba algo maravilloso. Iniciaba la iglesia, todos los que poseían algo pues lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles. Y vean el versículo Hechos 4:36, el que seguía. Pone un ejemplo de algo que pasó con Bernabé, a quien se llamaba José. Está como el hermano Rubén, que no es Rubén, es Víctor, por si no lo sabían. Bueno, aquí vean lo que dice. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿cómo? Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Vean el siguiente versículo, dice. ¿Qué versículo sigue? 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Fue movido a hacer lo mismo que se estaba haciendo. Bernabé dijo, yo quiero vender esto. Nadie lo obligó. Es muy probable que el Espíritu Santo puso esta convicción en las personas, pero nadie los obligó. No hay una obligación, él vendió. Bueno, sigue el texto, cambia de capítulo, pero no cambia la idea. Quiero que vean lo que dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad.
Igual, ¿cómo ves? Mira, Bernabé ya vendió su heredad, vamos a hacerlo. Yo creo que lo más probable es que el Espíritu Santo lo puso en su corazón. Vamos a vender esta heredad, este terrenito que tenemos en Tabachines, y lo llevamos a los pies de los apóstoles. Igual que Bernabé, vendieron la heredad. En cuanto, no es lo importante es que decidieron dar el fruto de esa venta a los apóstoles. Como lo hicieron mucho, insisto, no era una obligación, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo que pasó? Vean el versículo 2, que es clave en la interpretación de este pasaje. Y sustrajo, hasta lo puse en amarillo, del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Pongan mucha atención, oro que el Espíritu Santo nos deje claro, porque no había obligación ni de vender ni de traer todo. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Dice la palabra ahí, sustrajo. La palabra griega nosfisomai nos aclara todo y significa hacer algo a escondidas, hacer algo clandestinamente, sin decirle a nadie. ¿Qué es lo que pasó? Carro con esta palabra. A ver, vendimos en 2 millones la propiedad. ¿Qué te parece? Le dice Ananías a Zafira. Pues si decimos que lo vendimos en 1. Pero que ellos crean que estamos dando todo. O sea, lo que ellos quisieron es engañar. Ahorita van a ver cómo su pecado fue la mentira. No es que no dieron el diezmo, fue la mentira. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo para mentir y tratar de aparentar que traían el precio de la heredad. Nosfisomai es la clave. Fingieron, no sé cuál fue la causa. Digo, sí entiendo la causa, es que yo creo que dijeron, ay, 2 millones es mucho. Y a lo mejor Zafira dijo, no, ¿y mi viaje a Acapulco? No, pues agárrale. Pero es que el Espíritu Santo nos puso, no, pero mira, ¿quién va a saber? Además, hasta nos van a dar gracias porque, oye, 1 milloncito en lugar de 2. Ellos no saben, pero lo que no contaban es que el Espíritu Santo muchas veces puede hacer que una persona le sea revelado algo que nadie sabía. Sucedió, Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que no diezmaras? ¿Así dice? No, el diezmo no está aquí en tema. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué mintieses? Ahí está el problema. Mintieses al Espíritu Santo, y usa la misma palabra, y sustrajeses del precio de la heredad. Es decir, sin decirnos nada, trajiste como si hubieras vendido todo, y si hubieras traído todo, y le engañaste al Espíritu Santo. Lo cual a mí me hace ver que el que puso dar todo fue el Espíritu Santo. Y ya ellos acordaron, no, pues no, damos una parte, pues ¿quién se va a dar cuenta? Al fin ni ponemos nombre, ellos se van a poner felices. Pero vean la acusación de nada. Pedro, es que ¿qué? Mintieron al Espíritu Santo. Le mintieron al Espíritu Santo. Y Pedro le aclara en el siguiente versículo, vean qué claro es la palabra de Dios. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, vean que aclara Pedro, dice, tú podías no haberla vendido y no pasa nada. No pasa nada. Tú podías, no vendo mi terrenito en Tabachines, me lo quedo. No pasa nada, dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, si la vendiste y es tuyo y tú decides que la vendiste y vas a invertir tu dinero, no pasa nada. Pero vean, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Sustraer, no decirle a nadie que solo daban una parte. Y dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido. Luego deja claro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál fue su pecado? Le mintieron a Dios. Ellos simplemente creían que podían engañar a Dios. Dijeron, los apóstoles ni cuenta se van a dar. Nadie sabe, porque además lo hicimos ahí con un notario, y el notario, pues los notarios tienen prohibido decir las transacciones que se hacen. Pero aquí no contaban con el Espíritu Santo revelándole a Pedro el pecado que habían cometido. Entonces, ¿cuál fue el problema de Ananías y Zafira? ¿Que no diezmaron? No. Que le mintieron a Dios, que le mintieron a Dios. Vean, la Nueva Traducción Viviente hace una muy buena traducción de este versículo 4. Si quieres ponerlo, Katy, está por ahí. Vean, dice, la decisión de vender
o no la propiedad, fue tuya. Fue tuya, Ananías. Y después de venderla, el dinero también era tuya para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Ese fue el problema, la mentira. Para mí esto me revela algo maravilloso. Está comenzando la iglesia. Cristo acaba de ascender, viene el Espíritu Santo, comienza en el libro de los Hechos, comienza la historia de la iglesia y Dios en su soberanía trae un duro juicio para que vean que con la mentira no se juega. Por eso el versículo 5 dice las consecuencias. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Es decir que murió y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Se imaginan? Vino un gran temor. Si siguen leyendo, pues verán que luego entró Safira muy contenta, ya no sabía nada y lo mismo pasó. Por mentirle a Dios también cayó muerta. ¿Por qué hizo Dios esto en su soberanía? Porque Él aborrece la mentira. Iniciaba la mentira. Iglesia y mentira en estas circunstancias. ¿Saben? Para mí esta pareja era una pareja hipócrita. Llegaron queriendo aparentar que traían la venta de una heredad y le habían mentido a Dios. Con este ejemplo de Ananías y Safira, quiero dejarles en claro lo que leímos allá en Proverbios. Dios abomina la mentira. Dios abomina la mentira. Dios abomina la mentira. Éxodo 20:16, pues se desprende que Dios está condenando la mentira. Ya voy a hablar en 8 días más de la mentira, pero ahorita quiero relacionarla al prójimo. Nunca debemos mentir acerca de nuestro prójimo, jamás. Con mentiras podemos dañar, como pusimos el ejemplo de esta chica argentina y el que la ayudó, con mentira dañamos al prójimo muchas veces más de lo que imaginamos. No es cosa menor. Ahora, si tú no eres el que miente, sino que llega, por ejemplo, alguien con una mentira sobre quien sea, ¿qué debemos de hacer? Llega alguien a decir, es más, ni siquiera una mentira, con un rumor, ¿qué tenemos que hacer? Hace 8 días leímos un pasaje que nos deja claro un principio, un versículo. Éxodo 23:1. Vean lo que dice este versículo. No admitirás falso rumor. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Aquí se desprende un principio muy importante. La palabra admitir significa, es una palabra hebrea nasá que significa aceptar, difundir, esparcir y propagar. Alguien te viene con un rumor y tú lo oyes, pero además de oírlo, lo publicas en el Facebook. A eso se refiere la palabra admitir. Voy a poner un ejemplo. Te llega una hermanita o un hermanito. ¿Supiste lo del hermano Tertuliano? No me consta, lo oí, porque la palabra rumor, shema, significa algo oído, algo que se oyó, pero de lo que no se está seguro. Entonces dice, no me consta, yo lo oí, pero no estoy seguro, pero ya ves que cuando el río suena, agua lleva. Pero dicen que el hermano Tertuliano le pegó a la hermana Paquita. Y además lo hizo con la olla express, la de 12 litros. Fíjense cómo los rumores y empiezan. ¿Qué debe hacer el que recibe el rumor? ¿Qué debe hacer? Ahí dice, no admitas, ¿no? A ver, no admitas. Miren, la Nueva Traducción Viviente dice así, que es muy interesante. No esparzas rumores falsos, porque muchos oyen el rumor y ya les anda por contarlo. Gracias por decirme, al rato van, ¿oíste lo de Tertuliano y Paquita? Que se la surtió y la mandó al hospital y le dio con una olla y aparte con un sartén y ya le van esparciendo el rumor. ¿Sucede o no? Dice, no esparzas rumores falsos. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? A ver, detente. ¿Oíste? Está bien, pues ahí guárdatelo.
O si te interesa tanto el hermano Tertuliano, ve y habla con él. Dile, hermano, oí esto, puedo ayudar, orar, o ve al pastor, pero no admitamos rumores falsos de alguien que viene, porque empieza a esparcirse el rumor. Entonces empieza, y ya todo el mundo, cuando viene el hermano Tertuliano a la iglesia, ¿cómo lo ven todos? Y con razón Paquita le dice rata de dos patas, ¿no? ¿Por qué? Porque por un falso rumor. No admitamos rumores, dice la palabra de Dios, y menos lo propaguemos. Hoy con las redes sociales los rumores se propagan, de verdad es impresionante. Y la palabra de Dios a nosotros como sus hijos dice, no admita rumores, porque además el cristiano de a de veras no solo no debe mentir contra su prójimo, debe buscar su bien. Filipenses 2:4 en otro contexto, pero nos deja este principio. Fíjense, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en 1 Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo. A ver, a mí no me vengas a hablar de Tertuliano. Ya con el nombre tiene suficiente, ¿no? No me vengas a hablar de Tertuliano a mí. Si no te consta, y si ese proverbio te consta, y si sí fuera verdad, pues vas y hablas con él como hermano en Cristo o con el pastor, pero no andes aquí esparciendo rumores. Es una manera de violar el noveno mandamiento al aceptar rumores, al esparcirlo. Vean lo que dice Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia, ¿el que propaga qué? La calumnia es necio, tonto, significa insensato, fatuo. La palabra calumnia significa hablar mal, desacreditar, hablar una infamia, es una acción malvada de acuerdo al hebreo. Calumnia es algo que no es cierto, pero dice, este me cae mal, y ahora es cuando, pues ya dicen por acá y dicen por allá. El que propaga la calumnia es un necio, es un tonto. La palabra es todavía más fuerte en el hebreo. Es una manera de violar el noveno mandamiento. No propaguemos un rumor falso, no propaguemos una calumnia, vamos en seco al que trae chismes. Ya vamos a ampliar en 8 días, solo quiero dejar la base, pero dice Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras, ¿qué dice? No escapará, tarde o temprano Dios va a traer el juicio, porque Dios lo aborrece, lo abomina. Dice Proverbios 6:16. 6 cosas que aborrece, abomina, detesta Jehová, y aún 7 abomina su alma. Vamos a ver cuáles son. Los ojos altivos. La lengua, ¿qué? Mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Fíjense, Dios abomina la lengua. Ya hablaremos de la lengua, no en 8 días, yo creo que en 15 o en 3 semanas. La lengua mentirosa, igual que el que derrama sangre, Dios abomina el de la lengua mentirosa. Vean en qué grado está la mentira, mis hermanos. Que a veces decimos la mentira, hay una mentirita. No, Dios, dice la palabra de Dios, aborrece 6 cosas, aún 7 abomina su alma, y una de esas es la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra ¿qué? Discordia entre hermanos. ¿Y qué quiere una persona al esparcir un rumor, una mentira? ¿Sembrar qué? Discordia. Y ya viste la hermanita. Y no sé qué. A ver, si de verdad tú eres testigo de algo, dice la palabra de Dios, arréglalo con tu hermano. Y si no te oye, pues tráete 2, 3 testigos. Y si no, a ver con el pastor, a ver pastor. Pero no debemos propagar una mentira, no debemos mentir, no debemos escuchar a los que andan sembrando discordia, porque Dios los aborrece. La mentira, mis hermanos, es grave delante de Dios. Tan grave como derramar sangre, ¿ya lo vieron? Porque dice que abomina o aborrece la lengua mentirosa, pero también el que con su mano derrama sangre. Muchas veces decimos, ay, no soy malo el Chapo Guzmán, malo este otro que agarraron hace tiempo yo me acuerdo que pasaban unos anuncios muy crudos en el radio,
En el radio, no recuerdo en la televisión, pero en el radio decía, agarramos a uno que los metía en aceite a sus víctimas. El carnicero, no sé cómo le decía. Bueno, de ese nivel está el que miente. El que derrama sangre como el que miente a la luz de la palabra de Dios. La palabra mentir en el hebreo es sheker y significa engañar, embuste, falsedad, fraude. Y la palabra mentir en el griego significa también, es pseudo y significa falsedad, engaño. Todo esto es violación del 9º mandamiento. La palabra mentir, para que se vayan dando una idea, puede incluir cualquiera de las siguientes conductas de pecado. Escuchen: mentira, fraude, falso testimonio, medias verdades. Una media verdad, o es verdad o es mentira, es mentira. El chisme, las lisonjas, insinuaciones tendenciosas. Y se me hace que no sé qué, y estás tendencioso, es parte de la mentira. Falsos rumores, silencio cuando hay que decir una verdad. También nos ponemos al nivel de mentiroso. Cuando hay que decir una verdad y uno se calla. ¿Por qué la mentira es tan grave? Porque tiene el propósito de destruir. La mentira destruye familias, destruye iglesias locales, destruye sociedades, destruye naciones enteras. ¿Saben por qué? Porque dice Juan 8:44 que el diablo es padre ¿de qué? De mentira. Y él vino a matar, robar y destruir, dice Juan 10:10. No es cosa menor. No es cosa menor la mentira. Dios la abomina. Como papás debemos infundirles a nuestros hijos que siempre hablen verdad, ser ejemplo de hablar verdad y dejarles en claro que Dios abomina la mentira, que los mentirosos se irán al infierno. A veces no lo vemos tan grave. Desde el clásico, dile que no estoy, ¿qué le estamos enseñando? La mentira debiera ser algo claro en nuestro código de conducta familiar que se debe decir, esto no se acepta ni se permite, y el día que haya una mentira hay castigo. Miren, ¿a cuánto les ha pasado? A lo mejor a alguien aquí le ha pasado, que a lo mejor en tu casa tienes un jarrón muy valioso. Alguien tiene un jarrón que a lo mejor te lo regaló la abuelita y la abuelita dice que se lo regaló el tatarabuelo y el tatarabuelo dice, el caso que viene desde Matusalén. Y ahí lo tienes en tu sala, bien bonito el jarrón, que lo cuidas, lo limpias, le pones un muro como Trump, ¿no? Para que no lo tiren. Y un día el niño jugando ahí la pelota lo rompe. Y entonces los papás 30 días de castigo y no vas a comer toda la semana y no vas a tener nada, ni juegos porque rompiste un jarrón. Pero dice una mentira y, ay, mira, es una mentira y no hay disciplina y no hay regaño. ¿Quién se va a ir al infierno? ¿Los que rompen el jarrón o los mentirosos? Vean cómo a veces en nuestra escala de valores le damos más, no que no debamos castigarlo si lo hizo intencionalmente o si fue no intencionalmente, pues la disciplina es menor, pero es grave la mentira, no que rompan el jarrón. La Biblia no dice los que rompen los jarrones estarán en el lago de fuego. Los mentirosos, por eso debemos ser claros con los hijos. Hijo, dime la verdad y cuidado de ti si dices una mentira porque Dios lo sabe todo y tarde o temprano va a salir. No debemos tener en poco la mentira de nuestros hijos. Debemos dejarles en claro, Dios lo aborrece, Dios lo abomina. Los mentirosos van a ser echados en el lago de fuego. Y a veces dice, yo he visto gente que hasta se ríe de las mentiras de sus hijos. Es grave delante de Dios. Dice Efesios 4:25, la palabra de Dios dice, escuchen, es un mandato para nosotros, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué debemos hacer con la mentira? Desecharla. La palabra griega apotitsemi significa poner lejos, separar, alejar, desechar, aventar hacia afuera, despojarse. O sea, entre tú y la mentira, entre más lejos mejor. Desechemos la mentira y hablemos la verdad. La mentira debe ser algo en nuestra convicción, en nuestro corazón.
No permitamos la mentira, tomemos la actitud del salmista. Allá en el Salmo 119, 163, vean lo que dice la Biblia. El salmista dice, la mentira aborrezco y abomino. Esa debería ser nuestra posición respecto a la mentira. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo porque su ley es verdad. Esa es la posición de un cristiano, aborrecer y abominar la mentira. ¿Se dan cuenta qué grave es la mentira? Ya hablaremos más en 8 días, pero es claro que a la luz de la Biblia la mentira es grave. Sería preferible que fueras pordiosero, menesteroso, que te estuvieras muriendo de hambre, a que fueras mentiroso. Ay, pastor, ¿y esto es de dónde lo saca? Así lo dice la Biblia. Véanlo. Proverbios 19, 22. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que ¿quién? Que el mentiroso. Ahora aquí pobre es la palabra hebrea rosh, que significa menesteroso, que no tiene ni para comer. Es mejor que fuéramos un pordiosero ahí muriéndonos de hambre que ser mentiroso. Vean los ejemplos que nos pone la Biblia. Casi con manzanas Dios nos dice, mira, para que entiendas lo grave de la mentira, no es cosa menor. Yo preferiría que fueras el más menesteroso, que estuvieras ahí en la calle mendigando pan, a que fueras mentiroso. La palabra de Dios es muy clara. Dios aborrece la mentira. Por eso dice Colosenses 3:9, no mintamos los unos a los otros. Por eso dice Juan 8:44 que el diablo es padre de mentira. Si una persona es mentirosa, ¿quién es su papá? Es el diablo, así es. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, el mentiroso, por lo tanto su papá es el diablo. De ese tamaño es. Miren, hermanos, voy a terminar por hoy. Pero déjenme terminar con la siguiente reflexión. Vamos a abundar más en 8 días de la mentira. Pero yo sé que la Escritura nos confronta, que a veces dice, ay, el pastor está echándonos pedradas. Al primero que debe aplicar la palabra es al que la predica. Pero en realidad nos conviene que seamos confrontados con la palabra. Hay mucha gente que preferiría una iglesia donde se les entretenga, ¿no? Donde comentaba en la mañana Carlos, iglesias donde, a ver qué quieren, música del mundo, pues ya le ponen letra cristiana. Platicábamos el martes que hay una iglesia en Chihuahua, si no me equivoco, donde hay una canción que se llama Despacito. Yo cuando voy en el carro, voy escuchándola, no es cierto, esa es una broma, no una mentira. Cuando voy en el carro, de pronto pasan las rutas y traen a todo volumen, quieras o no, la escuchas por todos lados. Pero en esa iglesia ya le pusieron letra cristiana y ahí la cantan al mismo ritmo de Despacito. Entonces mucha gente dice, yo ando buscando una iglesia acá moderna que nos hable como queremos, y ando buscando donde me entretengan, andan buscando donde el pastor se vista el chapulín colorado, ¿verdad? Y llegue aquí con su moto. Y hermanos, mis hermanos, es preferible ser confrontados con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Porque la palabra de Dios convierte el alma, dice el Salmo 19. Es preferible ser expuestos a la palabra de Dios que dice 1 Pedro 1, 15, 16, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Es preferible que se les anuncie la palabra, pero mucha gente dice, no, a mí que no me hablen, yo voy donde escuchen lo que quiero oír. Es preferible que se nos anuncie el evangelio, y el evangelio no solamente son las nuevas de salvación, el evangelio es toda su palabra. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no anunciar el evangelio. Yo quiero, con la gracia de Dios, darle buenas cuentas. Porque si de pronto hay gente que diga, ay, pastor, ¿no tiene algo motivador? Ay, para el próximo, ¿por qué no nos echa porras? ¿No? Aquí, hermanito, no, imagínense. Pero es mejor predicarles la palabra, que son palabras de vida eterna. A veces nos llegan y a veces pega, porque la palabra de Dios
es viva y eficaz. Penetra y discierne los pensamientos. O sea, el pastor predica, pero como cuando se predica la palabra, ya no es el pastor, es la palabra la que penetra y la que nos incomoda. No tienes que reclamarle al pastor. Luego te reclama, ¿usted qué se trae contra mí? No, pues la palabra, mi hermano. Si está grandote, le digo, pues ponte con Dios, conmigo. Pero tenemos que dejar en claro las verdades del evangelio. Más vale, mis hermanos, si tienes estar en una iglesia que te predique la palabra, aunque te quede lejos, como ponía un gráfico un día el hermano Carlos, que decía, prefiero una iglesia cerca de la Biblia, aunque esté lejos de mi casa. Y tú que me escuchas, si tienes una iglesia que te queda lejos, pero sabes que predican la palabra, ve a esa iglesia. Es preferible ser confrontados con la palabra, y la palabra, regreso al final ahora sí, y la palabra de Dios en este mandamiento nos deja en claro que Él condena la mentira porque la aborrece. Miren, cierto es que la mentira ya es parte de la, pues ¿cómo diríamos? Del diario vivir de nuestras naciones. Mienten los presidentes, mienten los políticos, mienten los papás a los hijos, mienten los hijos a los papás, mienten las esposas a los esposos, mienten los esposos a las esposas. ¡Ay! Es un mundo de mentiras. Así oraba el salmista, fíjense el Salmo 12:1. Porque es la condición en que estamos, lleno de mentira está la humanidad. Dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desamparado los fieles de entre los hijos de los hombres. Versículo 2, hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Y el Salmo 44 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Vamos a orar en esta mañana y continuamos en 8 días. Les invito a que cierren sus ojos. Y quiero hacer un llamado. Creo que la palabra de Dios nos hace el llamado. Si en algún momento dado nos hemos visto llevados a mentir, pidamos perdón. No hay justificación para mentir. Dios aborrece la mentira. Dios dice que desechemos la mentira. Él aborrece. No hay mentiras ni piadosas, ni buenas, ni pequeñas, ni grandes. Hay mentiras y el diablo es padre de mentira. Ahora, quizás alguien que nos escucha por internet o esté aquí en este lugar se da cuenta que la mentira es un hábito en su vida, que se le puede catalogar de mentiroso. La única manera, la única solución es que vengas a la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Solo Él te puede hacer una nueva criatura con el poder para vencer sobre el pecado. Dice la Biblia en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La única solución es venir a Cristo. Si hoy te das cuenta por tu actitud de pecado que estás apartado de Él, ven a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Él es la verdad y el único que te puede apartar de la condenación eterna. Él es el único camino, la verdad y la vida. Es el tiempo, arrepiéntete, dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y dice el mismo proverbio en el versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Es tiempo que te arrepientas. Apártate de la mentira, apártate del pecado. Ven a la gracia de Jesucristo en esta hora. Pónganse de pie, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias porque tu palabra es muy clara. Tu palabra jamás es ambigua y tú dejas en claro que aborreces el pecado. Yo pido en el nombre de Jesús que si tu Santo Espíritu nos ha hablado respecto a la mentira, que a veces la hemos usado porque sí llegamos a pecar,
la desechemos como manda tu palabra. Que nunca veamos en la mentira una salida, siempre la verdad nos hace libres. Siempre es conveniente en toda circunstancia la verdad. Yo pido pues que, de acuerdo a lo que tu palabra nos ha hablado a cada uno, salgamos de este lugar con la firme convicción de desechar la mentira y hablar verdad cada uno con el prójimo, Padre. Gracias por tu palabra y te pedimos pues que en 8 días podamos continuar con lo que ella enseña y haya en nuestro corazón la disposición de obedecerla, porque los que te amamos guardamos tus mandamientos. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.